Pablo Escobar entró al pequeño restaurante de barrio con la presencia que hacía que todos los clientes se detuvieran un instante, conscientes de que la persona más poderosa y temida de Medellín estaba allí. Era un día soleado, las mesas llenas de personas conversando y comiendo, y el aroma de frituras y café recién hecho flotaba por todo el lugar. Entre los empleados, una joven mesera llamada Elena servía con rapidez y cuidado, su sonrisa profesional ocultando los problemas de su vida familiar. No sabía quién era realmente el cliente que había tomado asiento en la esquina, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. Elena se acercó con una bandeja, tomando la orden de Escobar, quien se mostró sorprendentemente tranquilo, a pesar de la tensión que su sola presencia generaba. Cada movimiento de Pablo era medido, cada palabra controlada, pero había algo en la forma en que Elena lo atendía que llamó su atención. No era miedo ni sumisión lo que ella demostraba, era profesionalidad, atención a los detalles y una amabilidad que destacaba en medio de la rutina del lugar. Mientras servía su comida, Pablo notó cómo la joven corregía a un compañero que casi derrama un vaso, pero lo hacía sin reproches ni arrogancia. Elena nunca imaginó que aquel hombre, a quien inicialmente percibió como un cliente más, cambiaría su vida de manera inesperada. Sin saber quién era, ofreció un gesto simple, recogió la billetera que él había dejado caer accidentalmente y se la devolvió con una sonrisa. «Señor, cayó esto», dijo con naturalidad. Para cualquier otra persona, esto hubiera sido un gesto común, pero para Pablo Escobar, acostumbrado a ser temido y desconfiado, fue un acto que le llamó la atención y que inició una cadena de eventos que Elena nunca hubiera imaginado. Pablo observó cómo continuaba trabajando, cómo se movía con eficiencia entre mesas, cómo saludaba a los clientes con respeto y cómo su actitud contrastaba con la mayoría de las personas que solían rodearlo. Aquella simple acción, devolver una billetera y actuar con honestidad sin esperar recompensa alguna, fue suficiente para despertar en él una curiosidad que lo empujó a acercarse más a Elena, a observarla, y finalmente, a decidir intervenir de una manera que cambiaría su vida. Sin previo aviso, Pablo se levantó y se dirigió hacia ella con pasos firmes y silenciosos, atravesando la sala que parecía detenerse a su alrededor. La mirada de todos los presentes seguía cada movimiento, conteniendo la respiración mientras el hombre más peligroso de Colombia se acercaba a la mesera. Elena, consciente de la atención que generaba, apenas levantó la vista y lo reconoció por primera vez. Su corazón se aceleró, mezclando miedo y sorpresa. Nunca antes había imaginado encontrarse cara a cara con alguien de tal notoriedad. Pablo habló con calma, su voz profunda y firme resonando en el espacio, pero con un tono inesperadamente humano. «Gracias por devolverme esto y por su actitud», dijo mientras le entregaba la billetera. Elena apenas pudo articular un «de nada, señor», mientras él continuaba observándola con atención. Era más que gratitud, era reconocimiento, una forma de decir que había visto algo en ella que pocas personas poseían: integridad, valentía y un corazón genuino. Aquella tarde se convirtió en un momento decisivo. Pablo, conocido por su rigidez y por imponer respeto mediante el miedo, había elegido reconocer una cualidad humana en alguien completamente ajeno a su mundo. Elena, sin saberlo, había mostrado un valor que trascendía el dinero y la autoridad, y que él no olvidaría jamás. Lo que comenzó como un simple acto de cortesía, recoger una billetera y devolverla, se convertiría en la llave que abriría una puerta hacia un impacto inesperado en su vida y en la historia de aquellos que la rodeaban. Mientras continuaba atendiendo a los demás clientes, Elena no podía quitarse de la mente la intensidad de la mirada de Pablo. Algo en esa experiencia la hizo darse cuenta de que la vida puede cambiar en un instante, y que un acto simple, realizado con honestidad y sin segundas intenciones, puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo imaginable. Al día siguiente, Elena llegó al restaurante con la rutina habitual, sirviendo mesas, tomando pedidos y manteniendo esa energía que la caracterizaba. Pero lo que no esperaba era la visita inesperada de Pablo Escobar. Él entró con discreción, acompañado únicamente de un guardaespaldas, y se sentó en la misma esquina del día anterior. Su mirada estaba fija en ella, evaluando cada movimiento, cada gesto. Para Elena, la presencia de un cliente tan enigmático era intimidante, pero Pablo no venía solo como cliente, venía a observar, a estudiar, y quizás a ofrecer una oportunidad que cambiaría el curso de su vida. Esa mañana, mientras Elena atendía la barra de café, Pablo se acercó nuevamente. Esta vez no había miedo en su voz, sino una curiosidad palpable. «Elena», dijo con firmeza, pronunciando su nombre con claridad. Ella se detuvo, sorprendida de que recordara su nombre después de solo un encuentro. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. «Lo que hiciste ayer no es algo que uno vea todos los días. No todos actúan con honestidad, incluso cuando nadie está mirando». Elena no sabía qué decir.
Un sudor frío le recorrió la espalda mientras Pablo continuaba: quiero ofrecerte algo, pero no es un regalo común. Es una oportunidad, algo que puede cambiar tu vida. La joven, confundida y aún nerviosa, apenas logró preguntar: ¿qué tipo de oportunidad, señor? Pablo sonrió levemente, un gesto raro en él, que mostraba algo de humanidad detrás de la dureza que todos conocían. Una oportunidad para demostrar que la honestidad y el valor no pasan desapercibidos. Lo que hagas a partir de ahora podría definir mucho más que un simple día de trabajo. En los días siguientes, Elena notó cambios sutiles pero significativos. Clientes que antes la ignoraban ahora la miraban con respeto. Compañeros de trabajo empezaron a mostrar curiosidad por su interacción con aquel misterioso cliente que resultó ser nada menos que Pablo Escobar. Mientras tanto, ella mantenía su rutina, sirviendo con profesionalismo, pero consciente de que algo estaba a punto de suceder. Cada acción, cada decisión, se sentía más importante, más pesada, como si el mundo entero estuviera observando. Un día, mientras limpiaba una mesa cerca de la cocina, Pablo se acercó sin previo aviso. Esta vez estaba solo, sin guardaespaldas ni acompañantes. Se inclinó ligeramente y le dijo con un tono bajo, casi confidencial: Elena, tu honestidad podría inspirar más de lo que imaginas. Hay personas en el mundo que necesitan ejemplos así, personas que viven rodeadas de corrupción y miedo. Lo que tú haces aquí tiene un efecto que nadie ve, pero yo sí lo veo. Elena apenas pudo articular una respuesta. No estaba acostumbrada a recibir elogios de alguien tan poderoso y temido. Su vida hasta ese momento había sido marcada por la lucha, el esfuerzo diario, y la necesidad de sobrevivir en un mundo que rara vez mostraba compasión. Pero esas palabras, pronunciadas por alguien que tenía tanto poder, cambiaron su perspectiva. Por primera vez sintió que su valor no dependía solo de su esfuerzo, sino también del reconocimiento de quienes podían realmente notar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. En los días siguientes, la presencia de Pablo en el restaurante se volvió más frecuente. No venía a comer, sino a observar, a analizar, a ver cómo Elena manejaba situaciones difíciles, clientes groseros, errores de compañeros, momentos de tensión. Cada vez que intervenía, lo hacía con una autoridad silenciosa que imponía respeto, pero sin humillar ni intimidar. Pablo Escobar, el hombre que muchos temían por su violencia y control absoluto, mostraba un lado inesperado, el lado que podía reconocer el valor y el coraje en acciones simples, como las de una mesera que nunca buscó fama ni reconocimiento. Un día, un incidente cambió la dinámica por completo. Un cliente exigente comenzó a insultar y humillar a Elena frente a todos. Los demás empleados permanecieron en silencio, temerosos de intervenir. Pablo, que observaba desde su esquina, se levantó con rapidez y se acercó. Con una mirada intensa, se situó frente al cliente, sin tocarlo, solo con su presencia, y dijo con voz firme y controlada: aquí se respeta a todos, y nadie tiene derecho a humillar a otra persona. Si no lo entiendes, mejor vete. La sala quedó en silencio. Elena, con lágrimas en los ojos, entendió que su valentía había sido vista y protegida por alguien que realmente podía cambiar la vida de las personas alrededor. El eco de la intervención de Pablo se sintió durante semanas. Elena comenzó a recibir respeto no solo de clientes, sino de compañeros de trabajo y conocidos. Pero no todo era simple admiración. Pronto surgieron rumores sobre su cercanía con Escobar, lo que puso en riesgo su estabilidad laboral. Los dueños del restaurante, preocupados por la atención y los problemas que podría traer la relación con alguien tan poderoso, tomaron una decisión inesperada: despedirla. Elena, devastada, no entendía por qué la estaban castigando por un acto de honestidad que además había sido protegido por un hombre tan influyente. Sin embargo, lo que parecía un final trágico fue solo el inicio de un capítulo aún más sorprendente. La relación con Pablo Escobar estaba lejos de terminar. La mesera que había mostrado integridad y coraje sin saber quién era el cliente más temido de Colombia estaba a punto de recibir un impacto que cambiaría su vida para siempre, demostrando que las acciones correctas, incluso en los lugares más inesperados, no pasan desapercibidas. Elena salió del restaurante con el corazón pesado. Sus manos todavía temblaban por la mezcla de miedo y emoción que había vivido ese día. No podía creer que la hubieran despedido tras hacer lo correcto, después de todo lo que había ocurrido con Pablo Escobar. Mientras caminaba por las calles de Medellín, el sol de la tarde iluminaba los edificios y los vendedores ambulantes continuaban con su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero para ella, nada volvería a ser igual. La simple acción de ayudar a un cliente desconocido había desencadenado una serie de eventos que cambiarían su vida de manera irreversible. Caminando hacia su casa, Elena recordaba cada detalle del encuentro con Pablo. La manera en que lo miraba,
cómo evaluaba cada gesto y cada decisión que tomaba. No era solo un hombre poderoso, había algo más, una inteligencia y una intuición que pocos podían percibir. Su poder no residía únicamente en la violencia o el dinero, sino en su habilidad para leer a las personas y reconocer la honestidad y el valor, incluso en los actos más simples. Elena comprendió que su decisión de ayudarlo, sin esperar nada a cambio, había sido vista y apreciada por alguien que podía cambiar su destino. Esa noche, mientras cenaba con su madre y su hermano menor, Elena intentaba procesar lo que había sucedido. La frustración por perder su trabajo se mezclaba con un extraño sentimiento de orgullo. Había hecho lo correcto, incluso cuando nadie más lo habría hecho, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Su madre, preocupada, le preguntó qué haría a continuación, mientras Elena apenas podía contener las lágrimas. No sé, mamá, todo esto es demasiado, murmuró. Pero incluso en medio de la incertidumbre, sentía que algo grande estaba por llegar, aunque todavía no podía imaginar qué. Al día siguiente, mientras buscaba nuevas oportunidades laborales, Elena recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, y su corazón se aceleró al contestar. Del otro lado, una voz profunda y calmada pronunció su nombre con claridad. Elena, habla Pablo. Por un momento, creyó que era una broma, pero la seriedad en el tono de voz disipó cualquier duda. Escobar le explicaba que había seguido de cerca todo lo que había sucedido en el restaurante, que había notado cómo había reaccionado ante clientes difíciles y cómo había mantenido su integridad a pesar de la presión. Las palabras no solo eran un reconocimiento, sino también una invitación a formar parte de algo más grande, un proyecto que solo alguien con su valentía podría manejar. En los días siguientes, Elena fue testigo de cómo su vida empezaba a transformarse. Pablo Escobar no solo la protegía, sino que la incluía en decisiones y acciones que ningún otro mortal podría comprender completamente. Ella comenzaba a entender la magnitud del poder de Escobar, y cómo podía influir en la vida de las personas de manera directa. No se trataba únicamente de dinero o fama, se trataba de respeto, de justicia a su manera, y de la capacidad de recompensar el valor incluso cuando el mundo parecía indiferente. La relación entre ambos no era simple ni directa. Escobar observaba desde la distancia, evaluando cada movimiento, cada decisión. Elena debía aprender a manejar situaciones complicadas, clientes difíciles, y las complejidades de estar cerca de alguien que tenía tanto poder y, al mismo tiempo, tanto peligro. Cada día era una prueba, cada interacción un examen de su carácter y su valor. Aprendió rápidamente a no mostrar miedo, a mantener la calma y a actuar con inteligencia, cualidades que Escobar apreciaba más que cualquier otra cosa. Pero no todo era reconocimiento y oportunidades. La relación con Escobar también traía riesgos. Los rumores sobre su cercanía con él comenzaron a difundirse entre amigos y conocidos. Algunos la miraban con envidia, otros con miedo. La fama de Escobar era temida, y cualquier conexión con él podía atraer problemas. Elena entendió que su vida había cambiado radicalmente, ya no podía actuar como antes, cada decisión debía ser medida, cada paso calculado, porque el mundo a su alrededor había cambiado y ella estaba en el centro de esa transformación. Un día, mientras caminaba por un barrio cercano, Elena se encontró con un grupo de jóvenes que habían sido testigos de su valentía en el restaurante. Le agradecieron por haber defendido la dignidad y por mostrar que era posible actuar con integridad. Estas palabras tocaron a Elena de manera profunda. Comprendió que su acción había tenido un efecto más allá de lo inmediato, que había inspirado a otros a actuar correctamente incluso en circunstancias difíciles. No era solo un reconocimiento de Escobar, era un impacto real en la comunidad, algo que no había anticipado. Mientras tanto, Pablo Escobar seguía observando desde la distancia. Sus acciones hacia Elena no eran solo un gesto de gratitud, eran una enseñanza, una manera de demostrar que la honestidad y el valor no pasaban desapercibidos, y que incluso alguien poderoso podía reconocer y recompensar las buenas acciones. Para Escobar, este acto representaba algo más grande que un simple agradecimiento, era una forma de mostrar que el respeto y la lealtad podían tener consecuencias tangibles, incluso en un mundo donde el miedo y la corrupción dominaban. Meses después, Elena recibió una sorpresa inesperada. Escobar, a través de intermediarios, le ofreció una oportunidad única: trabajar directamente en un proyecto que beneficiaría a su comunidad, usando recursos y logística que solo alguien como él podía proporcionar. Esta era una oportunidad que no solo aseguraba su futuro, sino que también le permitía impactar positivamente en la vida de muchas otras personas. Elena aceptó, entendiendo que la decisión que había tomado al principio, al ayudar a un cliente desconocido, había desencadenado una serie de eventos que cambiarían no solo su destino, sino también el de quienes la rodeaban. Elena comenzó a liderar iniciativas comunitarias,
utilizando recursos de manera inteligente para ayudar a jóvenes, familias y personas en situación de vulnerabilidad. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo un acto simple, hecho con integridad y sin esperar nada a cambio, puede transformar vidas y abrir oportunidades inesperadas. Cada paso que daba estaba marcado por la lección aprendida ese día en el restaurante. La honestidad, la valentía y la integridad nunca pasan desapercibidas, y a veces, pueden llevar a cambios sorprendentes y positivos en la vida de las personas. A medida que los meses se convirtieron en años, Elena recordaba con frecuencia aquel primer encuentro con Escobar. Como un simple acto de ayuda había sido observado, valorado y recompensado. Como su vida, que parecía común y sencilla, había tomado un rumbo inesperado y extraordinario. Cada vez que compartía su historia con otros, lo hacía con humildad, reconociendo que su destino había cambiado gracias a la observación de alguien poderoso, pero también gracias a su propia decisión de actuar correctamente, incluso cuando nadie estaba mirando. La fama de Elena dentro de su comunidad comenzó a crecer de manera inesperada. No se trataba solo de que había ayudado a Pablo Escobar, lo que la hacía destacar era la manera en que lo había hecho, con naturalidad, sin esperar recompensas, y con un valor que pocos podrían mostrar ante alguien tan poderoso y temido. Las calles de Medellín parecían observarla de manera diferente, y las conversaciones en los cafés y mercados incluían su nombre con admiración y respeto. Elena sentía una mezcla de orgullo y temor, sabía que el poder de Escobar podía protegerla, pero también podía cambiar de dirección en un instante, y no había margen para errores. Mientras tanto, Escobar continuaba observando cada uno de sus movimientos. Desde la distancia, evaluaba cómo Elena manejaba las situaciones cotidianas, cómo trataba a los demás y cómo enfrentaba los desafíos de la vida diaria. Cada decisión que ella tomaba era un reflejo de su carácter, y Escobar, con su intuición excepcional, podía leerlo todo. No era solo un reconocimiento personal, era una prueba silenciosa de que la integridad y el valor podían destacarse incluso en un mundo donde el miedo y la corrupción dominaban las relaciones humanas. Un día, Escobar decidió intervenir de manera más directa. A través de uno de sus emisarios, Elena recibió una invitación para reunirse en un lugar discreto. Cuando llegó, se encontró con un vehículo lujoso y escoltas discretos que la llevaron a una residencia privada. Allí, Escobar la esperaba con la calma y autoridad que siempre lo caracterizaban. Su mirada era profunda, y aunque sonreía ligeramente, había un aire de seriedad que hacía que cualquier persona en su presencia se sintiera pequeña ante su poder. La reunión no era solo un reconocimiento, era una lección de vida. Escobar le explicó a Elena que su acto de valentía y honestidad no era común. La mayoría de las personas actuarían motivadas por el miedo o la recompensa inmediata. Sin embargo, ella había mostrado un comportamiento que reflejaba principios más altos: integridad, empatía y coraje. Estas cualidades, dijo Escobar, eran escasas y muy valiosas, incluso para alguien con su posición y recursos. Elena escuchaba, asimilando cada palabra, sintiendo cómo su mundo se expandía y entendiendo que había pasado la prueba más difícil: mantenerse auténtica en un entorno que podría corromper a cualquiera. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a recibir instrucciones discretas y apoyo financiero que le permitía mejorar su vida y la de su familia. Escobar no buscaba publicidad ni reconocimiento, su interés era garantizar que personas valiosas, como Elena, pudieran prosperar y contribuir positivamente a su entorno. Esta protección no solo le ofrecía seguridad, sino también oportunidades para impactar en la comunidad, y Elena empezó a comprender que su acción inicial había desencadenado una cadena de eventos que la colocaba en un lugar de responsabilidad y liderazgo que nunca había imaginado. Elena también enfrentó desafíos inesperados. Su cercanía a Escobar provocó celos y recelos en algunos de sus antiguos compañeros de trabajo y conocidos. Algunos cuestionaban sus intenciones, mientras otros intentaban aprovecharse de su nueva situación. Pero Elena aprendió rápidamente a discernir quiénes eran aliados y quiénes podían representar un peligro. La inteligencia y prudencia que Escobar había reconocido en ella se volvieron herramientas esenciales para navegar por un mundo complejo, lleno de oportunidades, pero también de riesgos constantes. Una noche, mientras caminaba por un barrio popular de Medellín, Elena observó a un grupo de jóvenes que enfrentaban dificultades económicas y sociales. Recordó las palabras de Escobar sobre la importancia de ayudar y proteger a quienes tenían menos oportunidades. Con recursos discretos proporcionados por él, comenzó a organizar iniciativas para brindar educación, apoyo económico y orientación a los jóvenes en riesgo. Su vida había dejado de ser solo sobre su supervivencia y la de su familia, ahora tenía un propósito más amplio, y cada acción que tomaba estaba cargada de significado y responsabilidad. Elena también reflexionó sobre la injusticia de haber sido despedida del restaurante. Inicialmente,
Había sentido dolor y frustración, pero ahora comprendía que ese evento había sido un catalizador. La injusticia aparente le había abierto puertas que nunca habría imaginado, y la había colocado en una trayectoria donde su valor y sus acciones eran reconocidos y recompensados por alguien que realmente entendía el peso de la honestidad y el coraje. En ese sentido, la adversidad inicial había sido, paradójicamente, una bendición disfrazada. Con el tiempo, su reputación creció no solo entre la comunidad, sino también dentro del círculo de confianza de Escobar. Se convirtió en una figura respetada, alguien cuya opinión y juicio eran valorados. Cada decisión que tomaba tenía un impacto tangible, y Elena sentía el peso y la importancia de sus acciones. Había aprendido que la vida podía cambiar en un instante, que un solo acto de valor podía abrir oportunidades inimaginables, y que la integridad, aunque rara, era una fuerza poderosa capaz de transformar destinos. Un evento importante ocurrió cuando Escobar organizó una reunión discreta con líderes comunitarios. Elena fue invitada a participar como representante de las iniciativas sociales que había comenzado. Su presencia no era casual. Escobar la había elegido para mostrar que las acciones correctas, basadas en el valor y la honestidad, eran recompensadas y podían inspirar cambios reales. La experiencia fortaleció su confianza y reafirmó su compromiso con la comunidad, y ella entendió que su vida había tomado un rumbo que nunca habría previsto el día que ayudó a un cliente en el restaurante. A medida que pasaban los años, Elena siguió utilizando los recursos y la influencia de Escobar para generar un impacto positivo. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo un acto simple de bondad y valor podía desencadenar transformaciones significativas. Cada vez que reflexionaba sobre su viaje, recordaba aquel momento inicial con una mezcla de gratitud y asombro, como un encuentro casual, un acto desinteresado, y la observación de alguien con poder, podían cambiar no solo su destino, sino también el de muchas otras personas. La historia de Elena se convirtió en un testimonio de integridad, valentía y las inesperadas recompensas que pueden surgir al actuar correctamente en el momento adecuado. Elena había comenzado a adaptarse a su nueva vida, pero el cambio no vino sin desafíos. Su vínculo con Pablo Escobar, aunque discreto, se convirtió en un elemento que definía gran parte de su día a día. Cada movimiento, cada decisión que tomaba debía equilibrar su deseo de ayudar a otros con la necesidad de protegerse y mantener su independencia. Aprendió a leer señales, a anticipar problemas y a gestionar recursos que antes no había imaginado tener. La presión era constante, pero también lo era la oportunidad de marcar una diferencia real. Cada día era un recordatorio de que su valentía inicial había abierto puertas que ahora debía atravesar con prudencia y determinación. Un lunes por la mañana, mientras Elena organizaba un pequeño programa de tutoría para jóvenes del barrio, recibió una visita inesperada. Uno de los emisarios de Escobar apareció con un sobre discreto. Elena lo abrió y encontró un mensaje breve pero claro: tu esfuerzo no pasa desapercibido. Sigue actuando con valor, pero mantente alerta. Ese simple recordatorio reforzó su sentido de responsabilidad. Sabía que sus acciones eran observadas por alguien que podía influir en la vida de muchas personas con solo un gesto, y que cualquier error podía tener consecuencias inesperadas. Esta combinación de presión y apoyo moldeaba su carácter y su enfoque hacia la vida y la comunidad. Con los meses, Elena se volvió una figura central dentro de los proyectos sociales apoyados por Escobar. Su habilidad para conectar con las personas y su reputación de honestidad y valor hacían que muchos confiaran en ella. Pero no todos veían con buenos ojos su éxito y cercanía con el narcotraficante. Algunos miembros de la comunidad empezaron a difundir rumores, buscando desacreditarla, mientras que antiguos compañeros de trabajo mostraban resentimiento. Elena entendía que su camino no sería fácil. El éxito y la visibilidad traían consigo envidias y peligros. Sin embargo, su experiencia previa con Escobar le había enseñado que la prudencia y la inteligencia eran armas tan poderosas como la valentía y la honestidad. Un día, mientras revisaba los fondos para los programas educativos, Elena descubrió un grupo de jóvenes en situación crítica, sin acceso a alimentación adecuada ni educación. Recordó las palabras de Escobar sobre proteger a los más vulnerables y decidió actuar de inmediato. Organizó una serie de actividades, consiguió apoyo logístico y movilizó recursos para garantizar que estos jóvenes tuvieran una oportunidad real de mejorar sus vidas. Cada acción era calculada, pero también estaba guiada por el corazón. Elena sabía que los resultados no serían inmediatos, pero cada pequeño progreso era un triunfo que reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. La historia de Elena también comenzó a atraer la atención de medios locales, aunque de manera discreta. Algunos periodistas intentaron acercarse para conocer detalles sobre su relación con Escobar, mientras otros se enfocaban en los proyectos sociales que lideraba.
Elena aprendió a manejar las entrevistas y las interacciones públicas con diplomacia, evitando exponer su vínculo con el narcotraficante. Sabía que la discreción era clave, un descuido podía poner en riesgo no solo su seguridad, sino también la continuidad de los programas que estaban cambiando vidas. Este equilibrio entre visibilidad y prudencia se volvió un arte que Elena dominaba con maestría. Durante este tiempo, también surgieron momentos de reflexión personal. Elena recordaba con frecuencia el día que había decidido ayudar a Escobar, y como un acto tan simple había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida. La mesera humilde que una vez caminaba por las calles de Medellín ahora tenía un papel importante en la comunidad, con influencia, recursos y la capacidad de cambiar destinos. Esta introspección le permitió entender que el valor y la integridad, cuando se combinan con oportunidades y apoyo, pueden generar un impacto que va mucho más allá de lo individual. Además, Elena comenzó a formar alianzas con otras personas dentro de la comunidad, creando una red de apoyo que podía sostenerse incluso sin la intervención directa de Escobar. Esta red incluía maestros, jóvenes voluntarios y familias dispuestas a contribuir con tiempo y recursos. Elena se convirtió en el eje que conectaba estas fuerzas, y cada acción coordinada fortalecía la confianza y la cohesión dentro de la comunidad. La lección más valiosa que había aprendido era que un solo acto de valentía puede ser el catalizador para una transformación colectiva cuando se combina con liderazgo, planificación y compromiso. Una de las situaciones más críticas llegó cuando un antiguo colega del restaurante intentó aprovecharse de su situación. Buscó desacreditarla ante la comunidad, alegando que su éxito y recursos eran fruto de favores indebidos. Elena enfrentó esta crisis con serenidad, presentando resultados tangibles de los proyectos que lideraba y demostrando con hechos que su impacto positivo no dependía de rumores ni de favores, sino de su capacidad y compromiso. La respuesta firme y transparente no solo la protegió, sino que fortaleció su posición como líder respetada y confiable. Con el tiempo, la influencia de Elena se consolidó. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía, la integridad y la acción desinteresada pueden abrir caminos inesperados. Cada joven que lograba avanzar en sus estudios, cada familia que mejoraba sus condiciones de vida, era un reflejo del impacto que un solo acto de coraje puede tener cuando se combina con visión y dedicación. Elena entendió que su experiencia con Escobar no solo había transformado su destino, sino que había creado una oportunidad de cambio duradero para toda su comunidad. Finalmente, Elena comprendió que la verdadera lección de su historia no estaba en el contacto con el hombre más temido de Colombia, sino en cómo decidió responder a esa situación. Eligió actuar con valentía y ética, aprovechando los recursos y la influencia que se le ofrecieron para generar un bien mayor. La vida le presentó un desafío inesperado, y ella lo convirtió en una oportunidad para construir un legado que trascendiera su propia existencia. La mesera que un día fue despedida ahora era una fuerza de cambio, y su historia permanecía como testimonio de que las decisiones correctas, aunque arriesgadas, pueden transformar vidas de manera profunda y duradera. Elena se encontraba en un momento crítico de su vida. Cada día que pasaba, las decisiones que había tomado comenzaban a dar frutos visibles, pero también atraían la atención de personas que no siempre tenían buenas intenciones. La presión de liderar proyectos sociales, de cuidar a los jóvenes de la comunidad y de manejar los recursos de manera ética era constante. Sin embargo, Elena había aprendido a adaptarse, a leer las señales y a anticipar los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Cada acción que emprendía debía equilibrar la necesidad de protegerse con el deseo genuino de ayudar a los demás. La experiencia previa con Escobar le había enseñado que la prudencia y la inteligencia eran tan valiosas como la valentía y la determinación. Una tarde, mientras organizaba una reunión con un grupo de voluntarios para planear actividades educativas, recibió noticias preocupantes. Un antiguo colega del restaurante donde trabajaba estaba difundiendo rumores que buscaban desacreditarla. Alegaba que su éxito no era producto de su esfuerzo, sino de favores ocultos que había recibido de Escobar. Elena sintió una mezcla de frustración y resolución. Sabía que debía responder, pero también entendía que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación. Así que decidió tomar un enfoque estratégico, reunió pruebas tangibles de los proyectos que lideraba y de los resultados que había logrado en la comunidad. Documentos, testimonios, fotos de eventos y testimonios de jóvenes beneficiados se convirtieron en su arsenal para enfrentar la campaña de difamación. Mientras preparaba la documentación, Elena reflexionaba sobre todo lo que había vivido desde aquel primer encuentro con Escobar. Recordaba cómo un acto simple de ayuda había desencadenado una serie de eventos que cambiaron su vida por completo. La mesera humilde, temerosa y desconocida se había convertido en una líder capaz de generar un impacto real y sostenible. Cada joven que ahora tenía acceso a educación,
Cada familia que veía mejoras en su calidad de vida era un recordatorio del poder que una sola acción puede tener cuando se combina con integridad, inteligencia y valentía. Elena decidió enfrentar los rumores públicamente, pero de manera medida y profesional. Organizó una reunión con los líderes comunitarios, presentó pruebas y explicó con claridad su rol en los proyectos, cómo se gestionaban los recursos y cómo las acciones se llevaban a cabo de forma ética. Su capacidad para comunicar, su transparencia y la evidencia sólida de sus logros hicieron que las críticas perdieran fuerza. La comunidad reconoció su compromiso y valentía, y Elena consolidó su posición como figura respetada y confiable. Este episodio no solo fortaleció su liderazgo, sino que también le enseñó que la integridad y la claridad son herramientas poderosas frente a la adversidad. Durante los meses siguientes, Elena continuó expandiendo su influencia y capacidad de acción. Formó alianzas con otros actores clave de la comunidad, maestros, padres de familia, jóvenes voluntarios y organizaciones locales que compartían su visión de mejorar las oportunidades para los más vulnerables. La red que construyó no dependía únicamente de Escobar ni de su intervención directa, era un sistema autónomo que podía sostenerse por sí mismo, fortaleciendo la resiliencia de la comunidad. Elena comprendió que la verdadera transformación no era temporal ni superficial, sino profunda y duradera, y que su papel era ser catalizador de ese cambio. En paralelo, surgieron momentos de tensión que recordaban la fragilidad de la situación. Algunos líderes externos, que no estaban familiarizados con la ética y el compromiso de Elena, intentaron manipularla o ponerla a prueba. Sabía que cualquier error podía ser costoso, pero también entendía que su fortaleza residía en la claridad de sus objetivos y en la consistencia de sus acciones. Cada decisión que tomaba, cada estrategia implementada, era pensada cuidadosamente para proteger a los jóvenes y mantener la integridad de los proyectos. Su capacidad para manejar estas tensiones demostró un crecimiento personal notable. La Elena que había comenzado como mesera ya no era la misma persona que enfrentaba la vida con dudas y miedo. Un día, durante una actividad de voluntariado, Elena se encontró con un grupo de jóvenes en una situación especialmente crítica, sin hogar, sin acceso a educación y con pocas perspectivas de futuro. Sintió una mezcla de urgencia y determinación. Organizó un plan inmediato, proporcionó recursos para alimentación, actividades educativas y asesoría psicológica. Cada paso que daba estaba guiado por un profundo sentido de responsabilidad y humanidad. Comprendió que su rol no era solo administrar recursos, sino inspirar y capacitar a otros para que también fueran agentes de cambio. La experiencia la llenó de una satisfacción que superaba cualquier reconocimiento externo, era la confirmación de que su trabajo estaba marcando la diferencia real. Mientras tanto, la relación con Escobar seguía siendo un elemento central en su vida. Aunque él no intervenía directamente en todas sus decisiones, su influencia y apoyo eran palpables. Las instrucciones y consejos que le enviaba recordaban a Elena que debía actuar con prudencia, pero también le proporcionaban una sensación de respaldo que fortalecía su seguridad para tomar decisiones importantes. Esta combinación de autonomía y guía externa se convirtió en un equilibrio delicado que Elena manejaba con maestría, mostrando que la valentía y la prudencia pueden coexistir cuando se aplican de manera consciente. En este periodo, Elena también comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento y sobre cómo un evento inesperado había transformado completamente su destino. Recordó la mesera que había sido despedida y cómo, a pesar del miedo inicial, decidió actuar con valentía. Aquella decisión, aparentemente pequeña en su momento, había desencadenado un cambio profundo, no solo en su vida, sino en la de muchas otras personas. Comprendió que las oportunidades de transformación muchas veces vienen disfrazadas de desafíos, y que la forma en que se responden define el legado que se deja. Finalmente, Elena consolidó una filosofía que guiaría su vida para siempre: la valentía, la integridad y la acción desinteresada son las bases de un impacto duradero. Cada proyecto exitoso, cada joven que lograba avanzar, cada familia que mejoraba su situación, era un testimonio de que las decisiones correctas, aunque arriesgadas, pueden cambiar vidas. Elena entendió que la verdadera influencia no reside en la fama ni en el poder, sino en la capacidad de transformar realidades y construir oportunidades. Su historia, nacida de un momento inesperado y arriesgado, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo una persona puede dejar una huella imborrable en su comunidad y en la vida de otros. Con el tiempo, Elena comenzó a darse cuenta de que su historia había trascendido los límites de su comunidad inmediata. Noticias sobre su valentía, sobre la manera en que había enfrentado la adversidad y ayudado a otros sin esperar nada a cambio, empezaron a circular. Aunque nunca buscó reconocimiento, la repercusión le permitió abrir nuevas puertas. Organizaciones de otras ciudades y países empezaron a contactarla, interesadas en replicar sus modelos de acción social y educativa.
Elena comprendió que la influencia de un acto valiente puede crecer exponencialmente, mucho más allá de lo que uno puede imaginar en el momento. Pero junto con las oportunidades, también llegaron desafíos inesperados. Algunos periodistas intentaron distorsionar su historia, enfocándose en el hecho de que había tenido un contacto con Escobar, sin entender el contexto de sus acciones ni su intención genuina de ayudar. Esto provocó un dilema: cómo proteger su reputación y la de su comunidad, sin dejar de contar la verdad de lo que había hecho. Elena decidió enfrentarlo con transparencia, ofreciendo entrevistas y presentaciones donde explicaba cada detalle, desde la razón por la que ayudó a Escobar hasta cómo esa acción se convirtió en un punto de inflexión para su vida y la de quienes la rodeaban. Su narrativa, clara y honesta, se volvió un poderoso testimonio de integridad y coraje. Mientras tanto, los jóvenes que se beneficiaban de sus programas comenzaron a mostrar resultados sorprendentes. Muchos que estaban en riesgo de abandonar la escuela o de caer en la delincuencia encontraron motivación y apoyo gracias a las iniciativas que Elena lideraba. Las historias de éxito no solo confirmaban la efectividad de sus acciones, sino que también creaban un efecto multiplicador. Los beneficiarios se convertían en mentores de otros jóvenes, expandiendo la red de influencia positiva que Elena había comenzado. Cada día era una prueba tangible de que sus decisiones, arriesgadas en su momento, habían generado un impacto real y duradero. Un aspecto crucial de su trabajo era enseñar a los jóvenes a tomar decisiones éticas incluso bajo presión. Elena recordaba constantemente cómo su propia decisión de ayudar a Escobar había requerido valentía y juicio. Les contaba cómo, aunque la acción era riesgosa, se había basado en principios claros: ayudar sin esperar recompensa, actuar con prudencia y pensar en el bien común. Estas lecciones se convirtieron en parte central de su metodología educativa, inculcando a los jóvenes la idea de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de actuar correctamente, aun cuando nadie está mirando. Durante este tiempo, surgieron tensiones con antiguos colegas y vecinos que no comprendían completamente la magnitud de su acción inicial. Algunos criticaban su decisión, argumentando que involucrarse con Escobar, incluso con buenas intenciones, podría traer problemas. Sin embargo, Elena había aprendido a manejar estas críticas sin perder el enfoque. Entendió que las acciones valientes siempre atraen la atención, tanto positiva como negativa, y que la clave estaba en mantener la coherencia con sus principios y en demostrar con hechos, no con palabras, el valor de sus decisiones. Un día, recibió la visita de un periodista internacional interesado en su historia. Durante la entrevista, Elena relató el momento exacto en que decidió ayudar a Escobar y cómo, a partir de ese punto, su vida cambió radicalmente. Explicó cómo enfrentó el despido, cómo convirtió la adversidad en oportunidad y cómo construyó un sistema que permitía a los jóvenes crecer y prosperar. La narrativa no solo era fascinante por el contexto histórico y social, sino también por la fuerza y claridad con que Elena contaba su historia. El periodista quedó impactado por la profundidad de su experiencia y la capacidad de transformar un acto controversial en un legado positivo. En paralelo, Elena comenzó a notar cambios en su propia vida personal. La resiliencia que había desarrollado le permitió enfrentar problemas familiares, financieros y sociales con una serenidad inesperada. La experiencia con Escobar y su posterior evolución como líder comunitaria le enseñaron que las crisis no solo ponen a prueba a las personas, sino que también ofrecen oportunidades para crecer, fortalecer la moral y dejar un impacto positivo en el mundo. Cada desafío se convirtió en un aprendizaje, cada conflicto en una oportunidad para demostrar integridad y liderazgo. Elena también descubrió que su influencia se extendía más allá de lo inmediato. Instituciones educativas comenzaron a invitarla a dar charlas sobre liderazgo, ética y responsabilidad social. Organizaciones sin fines de lucro la buscaban para consultorías y asesorías estratégicas. Incluso funcionarios locales reconocían que su trabajo había transformado la percepción de la comunidad y que había contribuido a reducir problemas sociales importantes. Elena comprendió que la valentía de un solo acto puede generar un efecto dominó, capaz de transformar la vida de cientos, incluso miles, de personas. La historia de Elena también se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la acción consciente pueden superar el miedo y la adversidad. Cada vez que miraba a los jóvenes beneficiados, recordaba el miedo inicial de aquella mesera que ayudó a Escobar sin saber las consecuencias. La gratitud y los logros de los jóvenes eran un recordatorio constante de que tomar riesgos éticos, aunque intimidantes, puede conducir a resultados que superan cualquier expectativa. La combinación de valentía, inteligencia y compasión se convirtió en el núcleo de su liderazgo, y en un modelo que otros empezaron a seguir en distintos contextos. Finalmente, Elena entendió que la verdadera medida del impacto no se encontraba en la fama ni en el reconocimiento, sino en la capacidad de transformar vidas de manera tangible. Cada programa educativo, cada familia apoyada, cada joven inspirado,
representaba la validación de sus decisiones. Aprendió que los actos de bondad y liderazgo, aunque nacen de situaciones complejas o controversiales, tienen el poder de redefinir destinos, fortalecer comunidades y dejar un legado duradero. La mesera que una vez fue despedida tras un acto valiente había demostrado que la verdadera grandeza reside en la integridad y en la capacidad de actuar con coraje frente a la adversidad. Años después de aquel episodio que marcó su vida para siempre, Elena solía sentarse en una vieja banca de madera frente al centro comunitario que había fundado. Desde allí veía a los jóvenes correr, reír, estudiar y compartir historias en un lugar que antes no existía, y que había nacido de un momento de aparente desgracia, su despido injusto por haber ayudado a un hombre que, en aquel instante, ni siquiera reconoció como Pablo Escobar. El recuerdo seguía fresco en su mente, pero ya no le generaba dolor, sino una especie de orgullo silencioso. El paso del tiempo le permitió comprender algo esencial: cada decisión, incluso aquellas que parecen insignificantes o arriesgadas, puede cambiar el rumbo de toda una vida. Aquella noche, cuando le ofreció ayuda a Escobar sin esperar nada a cambio, jamás imaginó que estaba plantando la semilla de todo lo que vendría después. Perder su empleo fue devastador en ese momento, pero sin ese golpe inicial, nunca habría encontrado la fuerza para crear un legado que beneficiaría a tantos. Elena no hablaba mucho sobre Escobar. Sabía que la sombra del narcotraficante era demasiado grande y que muchos aún lo recordaban con temor o con una mezcla de odio y fascinación. Para ella, aquel episodio era solo el detonante de algo mucho más profundo. No se trataba del poder de Escobar, ni de lo que representaba, sino del poder de las decisiones humanas. Un gesto de empatía, incluso hacia la persona menos esperada, podía transformar lo imposible en posible. Con el tiempo, surgieron rumores en la comunidad de que Escobar había llegado a saber quién era aquella mesera que lo ayudó en secreto. Algunos decían que él había preguntado por ella en voz baja, agradeciendo el gesto. Otros, que incluso había enviado discretos apoyos económicos para sostener sus proyectos, aunque Elena nunca confirmó ni negó esas versiones. Lo único cierto era que, directa o indirectamente, la ayuda que dio aquella noche marcó un antes y un después en su vida. La historia de Elena comenzó a transmitirse de generación en generación, narrada en escuelas, en charlas comunitarias y hasta en medios que buscaban ejemplos de resiliencia en tiempos oscuros. No se trataba solo de una mesera despedida, se trataba de una mujer que convirtió la injusticia en oportunidad, la pérdida en motor de cambio y la adversidad en esperanza. Cada vez que alguien contaba su historia, resaltaba la enseñanza principal, que incluso en medio de la injusticia, siempre hay espacio para actuar con integridad y construir algo nuevo. Elena misma, en sus últimos años, escribió un pequeño cuaderno donde plasmó sus reflexiones. No era un libro formal, sino una serie de pensamientos y memorias escritas con su propia letra, torpe pero firme. Allí dejó frases que resonaban profundamente: la vida siempre te pone pruebas. Algunas duelen, otras parecen injustas. Pero lo que hagas con ellas define quién eres. O también, no importa si el mundo te despide, lo importante es no despedirte nunca de tus principios. Ese cuaderno quedó como un legado silencioso que, tras su partida, fue encontrado por sus nietos y compartido como un testimonio de sabiduría y coraje. Su centro comunitario creció, y con el tiempo se convirtió en un espacio emblemático de la región. Gobiernos locales y extranjeros llegaron a conocerlo, y algunos incluso propusieron replicar el modelo en otros países. Elena, sin embargo, siempre mantuvo la humildad. Decía que no era más que una mujer que, un día cualquiera, decidió no darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Nunca presumió de lo que había logrado, porque entendía que la verdadera grandeza no se mide en reconocimientos, sino en el impacto que dejas en los demás. Quizás lo más sorprendente fue que, con los años, algunas personas que habían perdido familiares en la violencia del narcotráfico encontraron en ella un ejemplo de reconciliación. No porque justificara a Escobar, sino porque demostraba que de las cenizas del dolor podían surgir oportunidades de vida. Su historia les recordaba que la venganza no era el único camino, y que incluso en los contextos más oscuros, siempre había espacio para la empatía, la resiliencia y el cambio positivo. La última vez que habló públicamente, Elena cerró con una reflexión que dejó a todos en silencio. La gente suele recordar a Pablo Escobar por lo que destruyó, pero yo lo recuerdo por lo que me enseñó sin proponérselo, que hasta en la sombra más grande puede encenderse una chispa que ilumine. Yo no elegí que mi camino se cruzara con el suyo, pero elegí qué hacer con las consecuencias. Y esa elección, esa sola elección, me hizo libre. Tras esas palabras, recibió una ovación que no buscaba ni esperaba. Era la validación final de una vida vivida con coraje, que supo transformar la desgracia en inspiración. Elena había comenzado como una simple mesera que perdió su trabajo por un acto de humanidad,
y terminó como un símbolo de resistencia, ética y esperanza. Hoy, muchos años después, todavía se cuentan historias sobre ella. Algunas adornadas, otras basadas en recuerdos directos, pero todas coinciden en lo mismo: Elena no fue una víctima de las circunstancias, sino una mujer que supo reinventarse. Y así, la mesera despedida tras ayudar a Escobar se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera pudo prever, en un ejemplo eterno de cómo la vida puede darte golpes inesperados, pero también oportunidades insospechadas para trascender. Porque al final, lo que realmente importa no es a quién ayudas, ni cuánto pierdes en el proceso, sino lo que logras construir a partir de ese instante decisivo. Y Elena, con su valentía y humildad, demostró que incluso una acción aparentemente pequeña puede tener un eco inmenso, capaz de impactar generaciones enteras.